Recuerdan que la primer clase... ¿Qué es esto? Recuerdan que en la primera clase lo que estuvimos trabajando es el hecho de que, tal como Lacan lo trabaja en la causalidad psíquica, la locura es producto de una identificación sin la mediación de la castración, o podemos decir de la falta. ¿Por qué digo de la falta? Porque no hay modo de que pueda haber deseo si no hay falta. Que es un modo de decir de la castración también, ¿no? Digamos que falta sería que el objeto A, que es parte del fantasma, el fantasma es sujeto barrado, losange A, que el objeto A esté en función de causa de deseo. Eso sería falta, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos respecto de eso es que lo que se produce en la locura, como Lacan lo plantea en la conferencia de Bonneval, en el congreso de Bonneval, es que hay una identificación al ideal sin la mediación del deseo. ¿Sí? Y sin la mediación de lo simbólico. Es decir, alguien queda totalmente tomado por la imagen del ideal, con lo cual, y eso se asienta en la función desconocimiento del yo, nada más ni nada menos. Y eso lleva, como hago un pequeño repaso por lo que ya vimos, eso lleva como consecuencia que alguien se desconoce a sí mismo, simplemente, y aparece, es decir, es como si estuviera sostenido en una imagen de sí mismo que no es el sí mismo real. Por eso, una de las primeras cuestiones que Lacan plantea de eso es la infatuación. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos? ¿Qué es ser infatuado? Creérsela. Creerse que es quien no es, ¿no? Pero también creerse que es... Esto es algo bastante delicado, porque él dice, Lacan dice, el rey que se cree rey también está loco. Porque eso no da cuenta de quién realmente, ¿se entiende? Él decía, Napoleón no estaba loco porque no se creía Napoleón. Creérsela. ¿Vieron a alguien que se la cree y entonces todo puede hacer cualquier cosa? Eso es creérsela. Por eso es loco, literalmente loco. Entonces tenemos la infatuación, que va de la mano de la segunda de estos temas, que es la ley del corazón. ¿Qué es la ley del corazón? Es alguien que cree que sabe lo que le conviene al resto del mundo. ¿Sí? El resto del mundo, en este caso, primero voy a reformularlo. Sabe cuál es la verdad de lo que le conviene al resto de la gente. El mundo acá, si es un líder, puede ser el mundo, literalmente, y tenemos los grandes desastres y de la locura, ¿no? Pero si no, podría ser a la gente cercana. Él es el único que sabe la verdad de lo que debería ser la vida de los que están alrededor de él y su propia vida, porque en realidad la verdad la tiene solo él, como vimos la sesión, digo, la reunión pasada en el misántropo, que Alceste se creía distinto al resto del mundo. Eso es loco. Y que sabía lo que le convenía al resto del mundo. Cuando estaba armando la clase pensé, hay momentos de locura que nos tocan a todos. Lo voy a decir en este sentido. Se me ocurrió, pasa entre los lazos familiares, por llamarlos de algún modo, más cercanos,
que una madre está convencida de saber lo que le conviene a su hijo, ¿no? Ni hablar de una esposa que sabe lo que el marido debería hacer. Esas son creencias, porque ¿cómo sabe uno lo que el otro le conviene? No digo que estemos todos locos, pero la locura es una posibilidad de lo humano, no estar totalmente loco. Acá Carlos María Benítez escribe que nuestra profesión se presta a la infatuación y a creérsela. Es una afirmación un poco delicada, Carlos. Me parece que toda generalización desde el vamos ya es una falsedad. Pero bueno, voy a volver a lo mío. Sí, la conozco. Ya sé que es de Lacan, pero puedo no acordar, ¿no? Que se presta. El tema es en qué momento Lacan lo dice y dice estas cosas. Porque tengan en cuenta que durante mucho tiempo, antes de la aparición de Lacan, el modo en que se leía Freud era un modo donde el analista tenía la verdad del paciente, y si el paciente entraba en resistencia, como todo circuitaba en lo imaginario, podía decirle, usted llega tarde porque yo me voy de vacaciones. Un caso concreto de un texto que leí hace muchos años, de una presentación. ¿Se entiende? De alguien que era de APA. ¿Sí? O sea, el tema es cualquier profesión se puede prestar a la infatuación, a creérsela. Pero vamos a continuar, ¿sí? Bueno, esto que le decía, de que cualquiera en algún momento puede actuar locamente, ¿no? En el sentido de querer saber lo que el otro le conviene y lo que tiene que hacer. Por eso no es función del analista decir lo que alguien tiene que hacer, obviamente. Y por último, dentro de esto, o sea, tenemos la infatuación, la ley del corazón y el alma bella, que la conocemos trabajada respecto de Dora o de la histeria en general. ¿Qué es el alma bella? Aquella persona que desconoce su propio hacer en eso de lo que se queja. El modo en que está el modo en que participa de lo mismo que se queja. En Dora es bien claro, lo recuerdan, la señora K y toda esta historia. El título del seminario es ¿qué es la locura, perversión, melancolía? Voy a ir a la perversión para decir que, tal como dije la vez pasada, la locura puede estar en cualquier estructura. Porque la locura es un fenómeno, no es una estructura. ¿Sí? Por lo tanto, va de suyo que perversión y locura no coinciden, porque perversión sí es una estructura. Eso no quiere decir que no puede haber fetichistas locos o cualquier otro goce que esté en juego respecto de la perversión. El tema es que es privilegiado para que uno lo piense respecto de la locura, porque está fundado en la renegación de la castración. Irina, apareció una pregunta. Volvé a preguntar cuando termine. ¿Me harías ese favor? Porque si no me voy a desviar mucho. Irina preguntó si alguien puede enloquecer de dolor. Lo voy a retomar, lo vamos a retomar, ponerlo nuevamente cuando termine, porque algo ya va a aparecer cuando hablemos de melancolía, ¿sí? De las relaciones entre
la locura y la melancolía. Entonces decía, el hecho de que la perversión esté fundada en la renegación de la castración y la escisión del yo, ¿recuerdan el texto de Freud, escisión del yo en la escisión del yo en los mecanismos de defensa? Es decir, que se produce una esquicia en el yo, favorece poder pensar que eso es la locura, pero no necesariamente tiene que serlo. Ahora bien, con respecto a la melancolía, la cuestión se pone un poco más compleja. ¿Por qué? Porque en la melancolía y la locura muchas veces se intersectan. Digamos, ¿qué significa que se intersectan? Que juegan juntas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué plantea Freud del duelo y de la melancolía. Esto lo recuerdan, es una... Voy a poner en juego el texto de Duelo y Melancolía, obviamente. ¿Ustedes recuerdan que Freud dice que el duelo es la pérdida de un objeto amado o un ideal o la patria, dice, o ideales como la patria, u otros ideales? Y dice que la libido tiene que ir desenganchándose de ese objeto para que sea posible perderlo. Y agrega que entonces sería posible sustituirlo. Quiero hacer respecto de esto un comentario que me parece pertinente y con el que acuerdo. Alush, en La función del duelo en tiempos de la muerte seca, es un libro que él editó cuando murió su hijo, cuestiona tanto a Freud como a Lacan en esta idea de que es posible sustituirlo. Él dice que si fuera tan sencillo sustituirlo, no sería necesario el duelo. Y que hay casos en donde eso no es sustituible. Yo acuerdo. Quiero decir, la muerte de un hijo no es sustituible. No se puede sustituir. Se puede intentar seguir una vida, pero no sustituirlo. La muerte de un padre o de una madre tampoco, y no porque uno tenga que estar atado al padre y a la madre, sino porque no hay dos padres, dos madres, ¿sí? Simplemente es poder aceptar que hay una pérdida, y eso implica un dolor, y no hay otro modo, ¿sí? Entonces, Freud dice que es la aceptación de una pérdida. El tiempo del duelo es un tiempo que es distinto para cada uno, y esto también es muy importante de tener en cuenta, al margen del tema de la locura. No hay un tiempo establecido de duelo. Cada cual le lleva el tiempo que le lleva. A alguien le puede llevar un año, a otro le puede llevar una vida. ¿Sí? Y Lacan, respecto del tema del duelo, dice que solo es posible hacer el duelo respecto de alguien del cual es posible decir yo era su falta. Esto es del Seminario de la Angustia. ¿Qué quiere decir del que es posible decir yo era su falta? Fui deseado, había una cuestión del deseo ahí. No había una prolongación tipo orgánica, como en el caso, bueno, después lo comento en todo caso, como en el caso de la paciente de Frida, de Margaret Little, donde era como si ella fuera una continuidad del cuerpo de la madre. ¿Sí? Cuando algo del deseo no se pone en juego, habitualmente surge la melancolía.
¿Y qué dice Freud de la melancolía? Freud dice muchas cosas, pero Freud pone sobre todo en juego, muchas cosas pone en juego, pero algunas voy a nombrar. ¿De qué modo la crítica, digamos, es que es casi paradojal, porque el melancólico se siente una porquería, la última basura, y por otro lado, y ahí que tenemos la dimensión de la locura a veces, por otro lado, Freud dice que esas críticas no son respecto de sí mismo, aunque parezca, porque si fuera respecto de sí mismo, ¿sí?, no sería justamente tan infatuado, tan reivindicativo. Y en realidad la melancolía puede ser una psicosis, puede no serla. Hay muchas variantes en la melancolía. Pero la característica, digamos, del reproche, las críticas, esa ferocidad, en términos de Freud, es debida a una ambivalencia, que es inconsciente. Podríamos decirlo, estrictamente se trata del odio. ¿Vieron la famosa frase que queda siempre de Duelo y Melancolía? La sombra del objeto recae sobre el yo. ¿Qué es lo que se destruye con la melancolía? El objeto. Al mismo yo se destruye, se destroza, ¿no? Eso que está dirigido a la pérdida de un objeto amado en el duelo, en lugar de eso recae sobre el mismo yo, y las agresiones, la crítica, la ferocidad, cae sobre el mismo yo, pero en realidad van dirigidas a otro. Porque, ¿qué es un melancólico? Alguien que tiene, yo lo definiría en estos términos, alguien que tiene añoranzas del amor y a la vez lo rechaza. Lo rechaza, pero además siente que tendría que haber recibido un amor que no recibió y que se lo deben, y que es una injusticia del cielo que suceda eso, que no tendría que suceder. Por eso es tan feroz. Quiero decir, si alguien puede llegar a desplegar en palabras esto, quizás, bueno, en el devenir de un análisis, algo de ese sentir melancólico pueda atenuarse a veces no. ¿Sí? Digamos que el melancólico se caracteriza por su profunda crueldad. De hecho, hay un libro de Jacques Assun que se llama La crueldad melancólica. Es profundamente cruel porque cae sobre él, pero está dirigido a otro. Pero además, me olvidé lo más importante de lo que dice Freud. Lo que Freud plantea es que en la melancolía hay una regresión al narcisismo. Y es por hay una regresión al narcisismo, porque el objeto elegido es un objeto narcisista. ¿Sí? Entonces hay una regresión al narcisismo, y eso a veces, yo dije, a veces, ¿sí? Perdón. A veces dispara a la locura, porque se sienten objetos de una injusticia. Hay una regresión al narcisismo sin la mediación del deseo del otro, estoy diciendo, ¿no? O sea, que hay una identificación imaginaria muy fuerte. Ahí se entiende lo de la sombra del objeto recae sobre el yo.
esa misma persona que se siente injustamente víctima de una injusticia, valga la redundancia, odia profundamente, pero no reconoce ese odio. Cuando algo de ese odio se puede verbalizar, no actuar disparadamente y locamente, sino poner en palabras, si se logra, y ahí está en juego el acto del analista, quizás algo es posible. Digo algo porque depende qué características tenga esa melancolía. Queda claro que si alguien siente que le deben algo que no le fue dado, ¿no? Por este pedido de amor que injustamente le fue negado, pero a la vez rechazan. El problema del melancólico es que no sitúa su propia responsabilidad en lo que sucede. Quiero decir, a ver, y esto vale para en la neurosis, la psicosis o para donde les guste, no sitúa su propia responsabilidad en lo que sucede, no el estilo de la histeria, sino en el punto donde las cosas sucedieron como esta persona supone que sucedieron. Fenómeno. Pero hacer algo con eso depende solo de esa persona. Nadie puede rehacer el pasado. No, rehacer el pasado sí, pero que suceda nuevamente no. Rehacer, me acuerdo, bueno, es una anécdota, pero me hizo acordar esto. Una paciente hace muchísimos años, muchos, no era una melancolía, va a un concurso en la Embajada de Israel ella había sido ex monja, para ir a los lugares santos, y le pidieron que escriba una biografía, ahí en el mismo momento. Es alguien que estaba al final terminó su análisis, pero en ese momento estaba en, qué sé yo, un año de análisis, una cosa así. Entonces volvió y dijo, acabo de descubrir que uno puede escribir de nuevo su propia historia. Y de ahí se encarriló un análisis que duró muchos años. Bueno, sigo con el tema de la identificación. O sea que el fundamento inconsciente de la melancolía es el odio. Con lo cual se imaginan que si la sombra del objeto recae sobre el yo, la crueldad es absoluta. Los reproches también. O sea que él se siente privado de algo que le corresponde, injustamente. Con lo cual, no es tan extraño que en algún momento y en algunos casos eso se puede intersectar con la locura. ¿Sí? Tanto en el caso de Frida, Frida es un caso de Margaret Little, del que Lacan habla en el Seminario de la Angustia. Como en un caso que yo traje de una paciente mía, de una paciente de hace muchos años, una de las características era la cleptomanía, ¿sí? Entonces, ese sentimiento de injusticia y que el mundo le debe algo, pero que además es víctima, todo junto, puede provocar ataques de furia, compulsiones, pasajes al acto, acting out, ¿sí? Lacan llama a esto no a la melancolía, sino a este dispararse, la zona del acting out, así lo llama en el seminario. Me parece que es un buen modo de nombrarlo. Zona del acting out, o sea, pero no se refiere solo al acting out, sino al dispararse sin límites.
quiere decir dispararse sin límites? Que no puede parar solo, que es necesario que alguien lo pare. En el caso este de... O sea, es como si y no me estoy refiriendo necesariamente a la manía. En la manía es obvio, hablo de la manía de la manía en la psicosis, ¿no? Donde lo que sucede es que hay es como si se desprendiera del objeto A, ¿no? Queda por fuera de todo y se dispara. Pero no me refiero a la manía, simplemente al no poder parar con ningún límite es posible, si alguien no lo frena, ¿no? En el caso que relata Margaret Little, de la paciente Frida, era un caso, ella era alemana, judeo-alemana, su padre fue muy brillante, pero se quedó en Alemania, con lo cual murió en un campo de concentración, cuando toda la familia era tan creído de que no le iba a pasar nada, que se quedó en Alemania y murió en un campo de concentración. Y la madre, para la madre ella una prolongación de sí misma. O sea que no existía. Es remitida por cleptomanía, que muy poca gente estaba medicada también. Y bueno, acá sí entramos en una cuestión complicada, porque si uno lee el caso de Margaret Little, las intervenciones que no eran escuchadas y que la paciente la cargaba y le decía, bueno, ahora va a hablar de la segunda parte de su manual de consejos. ¿Se entiende? La paciente le explicó que había alguna cosa impostada y no verdadera. Hasta que en un momento, obviamente Frida no tuvo posibilidades de ningún duelo, porque no había ninguna falta transmitida. El padre que se queda en Alemania, la madre para la cual es un cacho de su propio cuerpo. Además fue totalmente denostada desde chica. Y en un momento dado, se entera de la muerte en Alemania de una amiga de los padres que cuando ella era chica fue la única persona que la escuchó. Y por primera vez intenta algo que debería ser un duelo, pero era una melancolía. Entonces, ¿qué pasa? Deja de comer, hace intentos de suicidio, hasta que Margaret Little, hay 3 episodios que suceden que son realmente interesantes. Le dice, de pronto está muy mal Margaret Little y ella le dice, ¿qué le pasa? Dice, porque me da mucho dolor lo que te pasa, pero no sé qué hacer. Y entonces cuando pone en juego una verdad real, ¿no? Eso hace a la transferencia y a la posición del analista, la paciente se calma. O cuando dice, qué feo que decora su consultorio, y a mí qué me importa lo que vos digas, le contesta el analista, ahí se calma. Quiero decir, ese sin límite es necesario de ser frenado de algún modo. Y no hay recetas de cómo se frena, ni el modo de lo que hay que hacer. ¿En qué momento, digamos, uno podría decir, ¿en qué momento se constituye la posibilidad de que haya un semejante, ¿sí? Y que haya un objeto que sea sociabilizado, que sea de distinta pertenencia? Yo recordé que Lacan hace una cita de San Agustín, que dice algo así en las confesiones, ¿no?
dice, yo mismo he visto a un niño de pecho que aún no sabía hablar, que miraba con semblante pálido y dolorido a su hermano de pecho mientras mamaba. ¿Qué pasa en ese caso? Aparecieron los celos, ¿sí? Los celos no son la envidia. Los celos implican que hay un orden de terceridad y entonces aparece un semejante y un objeto que le pertenece a los dos. Ahora, frente a eso, ¿no? Se puede constituir realmente el semejante y un objeto a compartir, o se puede aferrar al rechazo, ¿no? Algo que puede ser y la propia, ¿no? Por eso la envidia no es los celos. La envidia te deja paralizado. Los celos implican que hay un tercero ahí. Esto lo digo, es al margen, ¿no? Vuelvo al tema de la locura en la melancolía. Cierto que aparecía muy claro en la paciente Frida, ¿no? La llamaban los vecinos que una paciente había salido y casi se mata porque no mira al cruzar. Los vecinos la llamaban analista. O sea, cuando aparecía este dispararse, pero no era un estado de manía, simplemente se disparaba, locamente, totalmente locamente. Y cuando logra poner en palabras el duelo por Ilse, por esta única persona que ella realmente se sintió escuchada, lentamente puede entrar en un análisis en el estilo de Frida, digamos. No se transforma mágicamente en una neurosis, pero puede dejar de maltratar a los hijos, ya que ella hacía lo mismo que hicieron con ella. No había diferencia. ¿Sí? Puede dejar de maltratarse a sí misma y puede dejar de dispararse locamente al suicidio o a robos. O sea, puede entrar en un modo no loco de reconocerse a sí misma, de poder estar cerca de algo que le pasa y que el dolor no necesariamente tiene que ser un castigo, sino que es simplemente un duelo. Bueno, me parece que esto es el modo en que se intersecta, es un ejemplo, del modo en que se intersecta la melancolía en algunos casos, a veces en muchos, con el duelo. Y traje un caso de una paciente mía de hace tiempo. Oh. ¿Me esperan un segundito? Que no lo encuentro, hay algo que no encuentro. Se llama la función del límite. Se trata de una paciente que llega derivada por una colega, luego de incontables tratamientos que abandonó. Es una mujer de unos 48 años, de aspecto juvenil y aún bella, que vive con su hijo de 20 años. Es contadora y trabaja en una institución pública. Tiene a su vez una hija de 23 que vive con su novio. Se encuentra en tratamiento psiquiátrico y medicada como bipolar. La compulsión. Patricia
llega en un estado de agitación, angustia y furia. Se presenta como bipolar e inicia un relato acerca de su odio incontrolado que a su entender motiva continuos episodios de cleptomanía. Casualmente también tenía este síntoma como la paciente Frida. Ella dice, si alguien me hace daño, me hiere, me trata mal o supongo que me hace mal a propósito, me quiero vengar. Le robo algo, aunque el objeto no me interese, para que se dé cuenta, le duela y sufra. Yo me doy cuenta que lo hago para que se sienta mal, pero no lo puedo evitar. Le saco algo, me lo llevo y quiero que sepa que fui yo. Vengar. Queda claro que ¿no? Se escucha la responde, pero es usted la que queda afectada. Sí, 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 ya lo sé. No puede estar. Entonces el analista le pregunta, ¿usted nunca duda? Se sorprende y queda descolocada y dice, bueno, no, nunca. Bueno, sí, a veces dudo, alguna vez. Bueno, si duda, quizás en ese momento en que duda, le sea posible detenerse. Porque el tema es que ella decía que no se podía detener en esto que hacía. Ahí termina la primera entrevista y se queda asombrada, digamos, y se calma. El tratamiento continúa durante varios meses, una vez por semana, actualmente 2, donde desde el inicio mi interrogante fue si se trataba o no de melancolía. Cada sesión era una explosión. Los síntomas sucedían en cascada, ataque de pánico, es decir, momentos de fuente que lo llevaban, entre otras cosas, a salir corriendo del cine. Desmayos, episodios de convulsiones histeroepilépticas, con internaciones de emergencia. Estos últimos síntomas solo ocurrían en episodios relacionados con hombres. Dolores, contracturas, parálisis, peleas o sometimiento en el ámbito laboral, y como temblón de fondo constante, infinitos autorreproches. Yo sé que lo hago todo mal, que hago que la gente me trate mal. Los reproches eran relativos a todo lo que hacía, pero especialmente por haber hecho sufrir tanto a sus hijos. Ella cuidó muy bien a sus hijos, más allá, no estaban mal los hijos. En los últimos años de matrimonio su marido le pegaba. Ella se culpaba por haberlo provocado. De hecho, la separación fue posterior a una paliza en donde su marido le rompió la nariz y ella terminó en el hospital. Se criticaba por haberlo provocado, por no haberse separado, por haberlo tolerado. ¿Cómo dejé que me pegara delante de los chicos? Lo odio. Con el tiempo, esta escena se liga a otra en la que ella provocaba a su padre en su pubertad y lo desafiaba sabiendo que le iba a pegar mucho. Algo de la locura. Perdón, Lía, la última parte se Ella entrecortó. considera que, a pesar que festeja juntos su cumpleaños, no sé qué pasó. La única familia a la que reconoce son sus abuelos. Patricia fue entregada a los abuelos siendo muy chica, como un paquete, dice. A los 7 años los padres la sacan y la vuelven a su casa. La sacan de la casa de los abuelos y la llevan de nuevo, contra su voluntad. Allí comenzó a su entender la rebeldía y el maltrato. Al único que amó fue a su abuelo, que murió cuando ella tenía 19 años,
y lo que siempre repite es: yo tenía que haberme muerto con él. Decir que no. En una sesión relata una pelea con su hijo. En ese episodio se dio cuenta que el hijo la agarró al cuello. Y que analista. De ningún modo, eso no. De ningún modo puedes permitir que tu hijo te pegue, no importan las razones. Entonces lo tengo que echar. No lo sé. Es una decisión, es una cuestión tuya. Si lo consideras así, será así. Se serena, piensa y dice: quizás podría pasar una semana con los abuelos. Así ocurre, y antes de irse, Patricia le dice que nunca más va a permitir que la toque. Si no, va a tener que irse definitivamente. Lo propio. Llega muy conmovida. Hoy se termina la liquidación de sueldos en el trabajo. Es muchísimo laburo, yo te comenté. Esta vez me pasó algo. Estaba todo lo que había hecho delante mío. Yo nunca puedo creer que algo que hice realmente lo hice yo. Esta vez pensé: estos papeles de acá los hice yo, los acabo de hacer. No puedo dudar, y realmente me di cuenta que ese trabajo estaba bien hecho y lo había hecho yo. Y me alegré. Hay una página más. ¿Lo aguantan? Porque no sé si... El sujeto, la verdad. Patricia llega alterada y enojada, dice que está empezando a acelerarse como antes y que está cansada. Hace el gesto de subir y bajar, está cansada de tener estados de ánimo que sube y baja, sube y baja. Y dice siempre lo mismo. ¿Lo mismo?, dice el analista. Bueno, estoy tratada desde la muerte de mi abuela como bipolar. Bueno, cuando murió mi abuelo no subí y bajé porque me doparon y me internaron. Y después me tienen que medicar, y después me acelero. El psiquiatra dice que no soy bipolar, que tengo trastornos de personalidad. Y a mí qué me importan los diagnósticos. Estoy cansada, no tengo vida. Y ahora que Ignacio, el hijo, se va a dormir con la novia, me aterrorizo y no puedo dormir. No puedo dormir. Puede ser la menopausia. Ah, te quería contar que llamé a un ex que es ginecólogo. ¿Te conté? Sí, hace unos 2 años, bueno, lo llamé porque tenía los análisis y se los leí por teléfono y me dijo que había entrado en la menopausia. Yo le dije: qué suerte. Él me dijo: estás medio loca. Bueno, cambia el tono y el modo de hablar. En realidad me preocupa porque es un corte. Hubo 3 momentos en mi vida de corte, terribles. La muerte de mi abuelo, mi separación y ahora esto. Pero me alegro. Recién dijiste que esos eran 3 momentos terribles y después decís que te alegrás. Baja el tono. Sí, un corte. Sí, un corte. Porque yo no sé si sabés, soy una nena. Dentro mío soy una nena. Y esto es un corte, no es lo mismo. No puedo seguir siendo una nena. Ah, ¿una nena? Sí, no sé por qué me viene una escena en mi casa, la casa de mi mamá. Repite 3 veces. En mi casa, la casa de mi mamá. Recuerden que ella considera que no tiene padres y hermanos, ¿no? Que no tiene nada. En mi casa, cuando cumplí 15 años, no quería fiesta. Me sentía fea, siempre me sentí fea, no quería fiesta. No quería salir del cuarto de mi mamá. Me quería quedar en el cuarto de mi mamá. La analista, todavía estás ahí. Sí, es verdad, y ¿sabés? Yo soy la que no quiere salir a la vida. Después de eso,
de esta sesión ella interrumpe y vuelve a los 3 meses. Y 3 meses después estaba saliendo con alguien, había vuelto a dar clase a la facultad y empezó a traer sueños. Bueno, este es un ejemplo, termina ahí, de alguien que tiene momentos claros de locura, alguien que festeja y hace los cumpleaños, pero dice que no tiene familia. Y bueno, hay momentos que parecía una locura histérica por este tema de las convulsiones epilépticas. Pero me parece interesante, lo transmito porque me parece que es un buen ejemplo de cuando la locura y la melancolía se intersectan y es posible hacer algo con eso. Pero es posible si hay una apuesta del analista. No creo que sea de otro modo. ¿Se entiende? Y creo que no hay modo de transmitir qué es lo que hay que hacer, pero sí que alguien pueda decir tiene consecuencias. Es por eso que ella se va y después vuelve, pero podría no haber vuelto. Se va en el momento donde dice una verdad propia, y la dice ella. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles en esta clase. Si hay preguntas. La persona que había hablado del dolor, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Irina? Sí, pero no reaparece la pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, Hola, Irina? hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es que todo esto me hace mucho sentido con esto que comentaste al final, la pregunta que te hice hace un ratito. Con esto que comentaste al final, como que lo clarifico un poquito, cuando alguien se dispara, ¿no? Y que hay que ponerle un corte. Este corte puede ser, por ejemplo, el medicamento, además de la escucha del analista, o incluso un internamiento. No son lo mismo. La medicación no pone en juego un sujeto. En todo caso, calma. Pero ella cumple con lo que le piden, toma la medicación. Una internación tiene 1000 facetas. Depende en qué momento está, qué implica para ese sujeto la internación. No es lo mismo decidir una internación en un adolescente, por ejemplo, que en alguien más. Pero los cortes de los que ella habla, por lo pronto, una cosa es que diga ella que son cortes para ella. ¿Se entiende? La muerte de su hijo, la separación, por lo visto la menopausia. Se salteó el hecho de ser mujer y tener 2 hijos. Pero bueno, digamos, la vida sucede para alguien, pero el tema es cuánto esa persona es capaz de decir de lo que le sucede. Si no, no tiene valor de corte simplemente porque para ella tiene valor de corte, nada más. Nada más ni nada menos, digo, es lo único que tiene valor. Si no, uno no podría decir, todo aquel que se separa o se le muere el abuelo tiene un valor de corte en su vida. No, le puede pasar por el costado. No sé si te respondo. Sí, sí, sí. Bueno. Muchísimas gracias, gracias. No, está bien. A ver. No sé.
Hola, Analía. Quería preguntarte si pudieras ampliar un poco. Me cuesta terminar o comprender un poquito más el tema de Adriana Soy, la identificación con el objeto perdido en la melancolía, que provoca estas autodenigraciones y autorreproches, y esta vuelta que vos decías al narcisismo, que es como en la paranoia, ¿verdad? Me cuesta un poco entender el mecanismo. Si pudieras ampliarte, lo voy a agradecer. Es duelo y melancolía, llamativamente. Eso está en Freud, no es Lacan. Es una regresión al narcisismo en el punto donde la elección de objeto en este tipo de casos es narcisista. Freudianamente hablando. O sea, sería el caso donde la elección se hace vía narcisismo y no por apuntalamiento, digamos. Sin duda. Ok. Claro. Okay. Y hay una me costaba regresión como integrar, viste, como integrar, son tantas cuestiones teóricas que cuesta integrarlas en la clínica de pronto. Pero, ¿cuál sería la pregunta clínica en este caso? ¿Cómo poder determinarlo, cómo poder verlo en la clínica, esta vuelta que vos decís al narcisismo, que yo la veía asemejada a la paranoia, ¿sí? Pero por otro lado, en la melancolía... No está mal. A ver. Es más, hay momentos dentro de la melancolía que si está en un, vamos a decir, en una éxtasis melancólica inmóvil, y bueno, mejor que el peligro es que se puede disparar a una agresividad paranoide, pero es mejor que aunque es una paradoja lo que estoy diciendo, es complicado, pero es mejor eso que esté como muerta, no sé cómo decirlo, que por lo menos haya una reacción. Vos decís como esa detención, esa estasis libidinal, que va a ser mejor. Ok. No es el problema es que no podemos generalizar jamás acá. Claro. La particularidad. Pero hay casos donde sí. Obviamente estamos hablando en internaciones, ¿no? Hola Lía, ¿te podría hacer una pregunta? Analía es mi nombre. Perdón. Bueno, estaba pensando respecto de los duelos, ¿no? O sea que no se sabe cuándo se termina un duelo, porque los duelos evidentemente se tienen que elaborar, no se puede interpretar un duelo. Es decir, lo que mi pregunta va al tema, ¿no? En una consulta, vamos a hablar de una persona que viene con una depresión, con un aplastamiento del ánimo, no sé cómo decirlo, y está en un estado de inhibición y de melancolía bueno, melancolía he dicho así, coloquial, ¿no? Se va la voz. Melancolía en un sentido coloquial, te lo digo, cómo se presenta una persona inhibida, perdida, que no, los ideales ya no, bueno. Pero eso podríamos hablar de que son duelos detenidos, tal vez, que habría que elaborar ir en el discurso, en la palabra, encontrar, a ver eso que quedó detenido, ese duelo, que no se terminó de perder esos objetos. A ver, no sé si estoy muy clara, pero a mí me parece que cuando una persona viene con una consulta así, es como que hay algo que no se terminó de elaborar ese duelo. Pero si no se puede interpretar eso, la elaboración es, ¿cómo sería? Es imposible. Vos estás pensando en algún caso, imagino. Sí.
Bueno, comenta el caso, porque si no es imposible. Yo no puedo dar No, como... no, dar. es A ver, cuando alguien es viene con una de duelo detenido, es cada transferencia y cada singularidad, si no es imposible el psicoanálisis. claro, claro. No, yo lo digo en el sentido de que siempre es como que lo que yo hubiera sido, si no, como que está desencantado por lo que no hizo. Está, como que Bueno, no, pero eso es... sí, eso es, mejor no te digo lo que yo respondo en esos casos porque no es muy lindo. Lo respondo humorísticamente, ¿no? bueno, Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Porque si yo hubiera hecho tal cosa, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. O como decía, un matemático muy importante, esa experiencia no fue realizada. Es vía muerta esa, siempre. Lo que no fue hecho ya no fue hecho, está perdido. Sí, hay algo para perder, el reconocimiento de que ya fue, como dicen los chicos. No sé si te sirve. muchísimo. Como lo decís vos, sirve más. Bueno. Gracias. ¡Wow! ¿Te imaginás lo infatuada que voy a salir de esta clase yo? Bueno, a mí me sirve. Nada, te agradezco. Te agradezco. Analía, ¿tienes algún grupo de estudio o supervisión? Tengo un grupo de estudio, grupos de supervisión no tengo. ¿Cómo Doy supervisión. cómo podemos acceder Eh, a los datos de tu grupo de estudio? no sé cómo hablar con la secretaria. Estaban mis datos ahí abajo, no sé, alguien los puso, pero Ok, ¿te bueno, mandamos correo? voy a hacer Están en el chat, Analía. Está un escrito correo. en el chat. Están en el chat. Muchas gracias. Perdón. Te digo que están en el chat. Bueno. Ya la secretaria académica lo posteó en el chat y está tu mail y tu celu. Bueno, está bien. Bueno, ok. Ahí está. ¿Hay más preguntas? Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale. ¿Quién Analía. sos? Patricia Echeverry. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa? Y también, bueno, tiene que ver, perdón, yo sé que es singular la clínica, pero en términos muy generales lo pregunto. Porque sucede, una persona con una estructura melancólica, bueno, no puede parar. O sea, el odio viene contra sí misma, lo lleva durante muchísimos años, no para. O sea, hay autorreproches, hay amenazas, incluso verbalizadas de suicidio, y bueno, no puede parar, no puede. Hace intentos de análisis, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué quiere decir que hace de análisis? No entendí. Hizo análisis. Hola. Sí, pero sí. Hola, sí, ¿me Hola. escuchás? ¿No se Hola. escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué hizo?
un intento, o sea, análisis toda la vida, o sea, y sigue, o sea, no puede parar, no puede parar de sentir que tiene que terminar, digamos, que no tiene sentido, o sea, que todo lo que hace no tiene sentido, los autorreproches no paran, digo, en términos de evitar, porque tiene una estructura melancólica, en términos de evitar que esa persona termine suicidándose, ¿qué es lo que se hace? No hay modo de poder decirte algo así. Claro. ¿Qué edad tiene esta persona? No, se suicidó. ¿Y entonces por qué estás preguntando esto? Porque la conocí mucho. ¿A qué edad se suicidó? 57. A veces realmente no hay nada para hacer, salvo llenarla de pastillas y que no se pueda mover o internarla. Exactamente, eso fue lo que estaba pensando. O sea, quería Es muy escuchártelo, sí, simple, pero no es así. claro, Hay un límite sí, sí, y bueno, es así. sí, sí, te agradezco. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, sobre lo que decías en relación a que la psicosis no era una estructura. Hola. Hola. Ah, yo no dije que la psicosis no era una estructura. Hablé de la locura, no de la psicosis. Ok, vale. Había escuchado que habías dicho que la psicosis no era una estructura, por eso me quedó allí como la idea. No, no, de ninguna manera. La locura, que en este caso no es la psicosis, Ujú. es la locura. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo voy a decir que la psicosis no es una estructura? Vale, ok, Bueno, se entiende. ok. Yo tengo una pregunta, no sé si todavía es tiempo de hacerla. Me apena que no puedo, hay muchos participantes que no hay manera que pueda verlo. Bueno, sí. ¿Quién es? Ah, soy yo, ¿Quién es? Irina. Ah, Irina. No sé si todavía es tiempo y es prudente hacerte una Dale, pregunta. dale. Sí, sí. Este es el caso particular de una paciente adolescente. Ella empezaba con consumo de droga, algo incipiente, y la mamá tenía muy poco control sobre la jovencita y había una situación de mucho rencor, mucho odio hacia la mamá porque se había separado del papá, vivían en Italia, debido a la separación se vinieron a vivir a México, ella no estaba contenta con vivir en México y culpaba a la mamá y la mamá se enojaba y entonces era algo ya imparable. Cuando hablo con la mamá y le comento sobre esta situación, porque además la niña ya estaba pues ya con conductas peligrosas, porque pues a cambio de la droga y para conseguir dinero empezaba ya a tener relaciones sexuales con personas mayores y cosas así. Y entonces la mamá, sin avisarme, y de un día para otro la mete a un anexo. Y ¿La mete entonces, qué? a un anexo, acá en México se llama anexo. No es precisamente un lugar o sea, es para control de adicciones, pero los anexos no son lugares tan agradables. O sea, ¿Pero qué? son, ¿Una internación? No entendí. ¿Qué son lugares de internación para adictos? sí, pero No tenemos. sí, acá son lugares de internación para adictos, pero son como instituciones o sea, no son muy caras, sino tienen cierto financiamiento del gobierno o de algún otro tipo de donantes y esto. Entonces, realmente no es un lugar lindo a donde la metió, ¿no? Es un lugar donde realmente no sé cómo sea el trato. Pero ahorita que mencionabas todo esto, este actuar de la mamá, al principio la verdad es que yo me sentí desconcertada, yo creo que fue algo muy arrebatado, sin embargo,
bueno, respeto que ella hizo lo que en ese momento sintió que tenía que hacer, si no la niña se le iba de las manos. No sé, esa es mi pregunta. Ahorita que una compañera te preguntó qué se hacía, que a veces no hay nada que hacer, pues pensaba en esta mamá que hizo lo único que se le ocurrió, no sé. Pero no entiendo cuál es la pregunta. Ya está Sí. hecho. Los efectos de eso Esa se es verán mi en el mundo. pregunta. Ujú. ¿Qué pasa No se con un puede. adolescente? Ujú. No. El psicoanálisis es a posteriori, no en anticipación. Ujú. Si no somos profetas, no somos analistas. ¿Cómo se puede saber el efecto de eso en alguien que yo nunca vi en lo personal, ni hablé con la madre? ¿Cómo se puede saber? A veces un límite funciona, a veces empeora. ¿Cómo se puede saber antes de que suceda? Algo estaba mal, no sabemos cómo sigue. Simplemente. No. Entiendo, ¿cómo puedo profetizar lo que va a suceder? Había alguna función del límite que no estaba funcionando. Sí, sí, totalmente. Bueno, alguien escribió algo y con esta es la última pregunta. Ricardo, no pude leer la pregunta. Por favor, ¿podés decirla para todos? No, era en Ya... relación a la psicosis, pero ya hiciste la claridad de que no habías dicho que era la psicosis la que no era una estructura, sino que te hacía referencia era a la locura que estaba presente en las diferentes estructuras. Ah, sí, es un fenómeno. Uh-huh, sí. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí. Bueno, creo que con esto vamos a cerrar y... No, pero no eras vos. No, Una chica de 25. no. ¿Qué es? Pero no sé quién es Ricardo Padrón. Ricardo No Sebastián Menéndez, me parece. Ricardo Sebastián Menéndez hizo la pregunta. ¿No? Ah, Ricardo Sebastián Menéndez. No puedo poner el micro. Escribíla y puede quedar escrita. Yo la leo. Una chica de 25 años escribe una carta y la quema. Una carta que dice que ella tiene toda la culpa, que no vale. ¿Y cuál es la pregunta? Si ese es un indicador de melancolía. ¿Cómo se puede adivinar algo así? ¿En serio? Es un rasgo que puede pertenecer a un momento en la vida de alguien, un ataque de chifladura, pero no se suicidó. ¿Para qué la escribe y la quema? No entiendo. Y empezó desde que falleció la abuela. Y sería interesante que se trate, ¿no? Realmente. Pero es todo lo que puedo decir. Porque asocia que murió por su culpa. Bueno, tendrá que desplegar eso. Más que eso no se puede decir. No somos adivinos ni profetas. Y lo único que vale es el decir de alguien, del implicado en eso, si no se trata de un sujeto. No se puede saber. No, vos dudás, ¿cómo no voy a dudar yo que jamás la conozco, ni hablé, ni la escuché? Bueno, en este momento está el mundo entero, porque se trata por internet. Así que es posible, tenés muchísimos analistas en muchos lugares. Bueno, es lo único que te puedo decir, porque sí, vía online, obviamente. Hay pacientes en el mundo en este momento. Bueno, acá sí terminamos y les deseo lo mejor, una buena vida. Muchas gracias, Analia.